En Navidad, mi madre brindó por mi hermano, el único que lleva el apellido con honor. Ni siquiera había un lugar para mí en la mesa. Me levanté y dije, gracias por admitirlo. Pero mi padre me detuvo, espera. Diles lo que hiciste por esta familia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El coche avanzaba por las calles silenciosas y adornadas con luces parpadeantes. Diciembre tenía esa cualidad extraña de hacer que todo pareciera mágico y melancólico al mismo tiempo. Para mí, siempre se inclinaba más hacia lo segundo. Mientras conducía hacia la casa de mis padres para la cena de Nochebuena, sentía esa conocida opresión en el pecho, una mezcla de deber familiar y una anticipación casi segura de la decepción. Cada año me prometía a mí misma que sería diferente, que yo sería diferente. Que no dejaría que las pequeñas pullas me afectaran, que sonreiría y aguantaría. Y cada año, esa promesa se rompía en 1000 pedazos. A mi lado, en el asiento del copiloto, iba mi ofrenda de paz, un flan de cajeta casero. No era cualquier flan. Había pasado 3 horas la noche anterior perfeccionándolo, asegurándome de que el caramelo tuviera el color ámbar perfecto y que la textura fuera sedosa, sin un solo poro de aire. Era un intento tonto, lo sabía, un pequeño soborno para comprar un poco de afecto, para intentar conectar a través de algo que no fueran palabras, porque nuestras palabras siempre terminaban envenenadas. Cuando aparqué, respiré hondo. Tú puedes, Ximena, me dije en voz baja. Solo son unas horas. Mi madre, Marta, abrió la puerta. Llevaba un vestido rojo demasiado elegante para una cena en casa y su sonrisa era tan brillante y forzada como las luces del árbol de Navidad que parpadeaba detrás de ella. Ximena, qué bueno que llegas, dijo, pero su tono no tenía calidez. Sus ojos pasaron por encima de mi hombro, como si buscara a alguien más interesante. ¡Feliz Navidad, mamá! Le ofrecí el recipiente con el flan. Hice postre. Ella apenas lo miró. ¡Ah, qué detalle! Ponlo por ahí en la cocina, aunque ya sabes que a Brenda no le gustan los postres tradicionales. Dice que tienen demasiada azúcar. Con eso, se dio la vuelta y me dejó en el umbral, con el flan en las manos y el frío de la noche en la espalda. Entré. El salón ya era un torbellino de ruido y risas. Mi hermano Javier, el eterno sol de nuestro universo familiar, estaba en el centro de todo, contando una anécdota con grandes aspavientos. A su lado, bebiendo de cada una de sus palabras, estaba Brenda, su nueva novia. Era exactamente el tipo de mujer que mi madre adoraba, delgada, con ropa de marca y una habilidad innata para decir lo que todos querían oír. Mis tíos y primos completaban el círculo, todos orbitando fascinados alrededor de Javier. Nadie pareció notar mi llegada. Fui a la cocina para dejar el postre. El aroma a bacalao y pavo inundaba el aire. Sobre la barra de granito, perfectamente limpia, vi un folleto satinado de un complejo de apartamentos de lujo. Vida Esmeralda, se leía en letras doradas. Lo ignoré, pensando que sería otra de las fantasías de mi madre. Pero al ir a tirar la servilleta de papel en la que había traído envuelto el flan, vi un papel arrugado en el fondo del bote de basura. La curiosidad me pudo. Lo saqué con la punta de los dedos. Era una nota escrita a mano con la letra de mi madre, cita inmobiliaria, El Roble, viernes 4 de la tarde. Un escalofrío me recorrió. Algo no estaba bien. Justo en ese momento, la voz de mi madre resonó desde el salón. A la mesa, todos, a cenar. Guardé la inquietud en un rincón de mi mente y seguí al resto hacia el comedor.
Y entonces, me congelé. La mesa estaba espectacular. El mantel blanco, la vajilla cara, las copas de cristal cortado brillando bajo la luz del candelabro. Estaba puesta para 12 personas. Conté las tarjetas con los nombres escritos en una caligrafía elegante. 11 nombres. El mío no estaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver que en mi sitio, el lugar que había ocupado en cada cena familiar desde que tenía uso de razón, a la derecha de mi padre, ahora estaba sentada Brenda, sonriendo y ajustando su servilleta. El mundo se detuvo por un segundo. Miré a mi madre, que estaba muy ocupada indicándole a mi tío dónde sentarse. Miré a mi padre, Arturo, que tenía la vista clavada en su plato, como si fuera lo más fascinante del mundo. Nadie dijo nada. Nadie se movió. «Ay, se me debió pasar», dijo mi madre finalmente, con una falsa sorpresa en la voz al notar que yo seguía de pie. «¡Qué cabeza la mía! Ximena, ¿por qué no traes la silla plegable del estudio? La puedes poner en la otra punta». Sentí las miradas de todos sobre mí. Caminé hacia el estudio, sintiendo cómo me ardía la cara. Tomé la silla de metal fría y la llevé al comedor. El chirrido agudo que hizo al arrastrarla por el suelo de madera fue un sonido obsceno en medio del murmullo educado. Fue el sonido de mi humillación. La puse en la cabecera opuesta, lejos de todos, como una niña castigada. Mi tía Elena, la hermana de mi padre, me dirigió una mirada fugaz, una mirada que contenía una disculpa y una profunda lástima. Rápidamente, la apartó. Me senté. Era oficialmente una invitada no deseada en mi propia casa. La cena comenzó, y con ella, el ritual de adoración a Javier. Cada frase era un homenaje, cada anécdota una prueba irrefutable de su genialidad. ¿Les contaste, Javi, lo de la campaña viral?, preguntó mi madre, sirviéndole la porción más grande de pavó. «Ah, no fue nada, mamá», respondió él con falsa modestia, aunque claramente estaba encantado de contarlo. «Simplemente tuve una idea para un video de TikTok para un cliente. Se hizo viral. 100.000 vistas en un día. El cliente está fascinado, claro». Brenda añadió, con los ojos brillantes de admiración, «Es que Javi es un visionario, señora Marta. Tiene un instinto natural para estas cosas. No es algo que se pueda aprender». Asentí lentamente, pinchando un trozo de bacalao con mi tenedor. Yo sabía la verdad detrás de esa campaña viral. Javier me había llamado 2 semanas antes, en pánico porque no se le ocurría nada. Pasé 2 horas en una videollamada con él, explicándole conceptos básicos de engagement, mostrándole ejemplos de tendencias y, finalmente, dándole la idea casi completa. Su instinto era mi trabajo no remunerado. Y el ascenso, no te olvides del ascenso, continuó mi tío Ricardo. Director de cuentas digitales, que eso suena importante. Javier se encogió de hombros. Es solo un título. Pero sí, conlleva más responsabilidad, y un mejor sueldo, por supuesto. Se rió, y todos se rieron con él. Mientras ellos celebraban su éxito, un recuerdo amargo me asaltó, tan vívido que casi pude saborearlo. Tenía 12 años y había ganado el primer lugar en la Olimpiada de Matemáticas de la ciudad. Corrí a casa con mi medalla de oro colgando del cuello, el corazón latiéndome con una fuerza arrolladora por el orgullo. Se la mostré a mi madre, esperando ver en su cara una pizca de la fascinación que ahora le dedicaba a Javier. Ella tomó la medalla, la sopesó en su mano y me dijo, con una sonrisita condescendiente, «Qué bien, mi amor. Eres muy inteligente». Hizo una pausa y añadió las palabras que se me clavarían para siempre. «Pero no te obsesiones tanto con los números. A los hombres no les gustan las mujeres que son demasiado listas. Te va a costar encontrar marido». Me quitó la medalla y la dejó sobre una mesita,
donde acumuló polvo durante semanas antes de desaparecer en un cajón. Nunca más la mencionó. Una voz me sacó de mi trance. Era mi madre, dirigiéndose a mí desde el otro extremo de la mesa. «Come más, Ximena, estás muy delgada», dijo en un tono falsamente preocupado. «En tu trabajo seguro ni tiempo tú da de comer bien, siempre encerrada con esos papeles aburridos. Deberías buscar algo más creativo. Como tu hermano». «Mi trabajo está bien, mamá». «Me gusta», respondí en voz baja, sabiendo que cualquier defensa era inútil. «Bueno, pero es que te consume», insistió. «Mírate, tan seria siempre. Tienes que aprender a disfrutar de la vida, como Javi». Miré a mi padre, esperando, como siempre, una intervención, una mirada, una palabra que me defendiera. Pero Arturo seguía en silencio. Su silencio no era pacífico. Era un silencio activo, un muro que él mismo había construido ladrillo a ladrillo durante 30 años. Un silencio que le daba permiso a mi madre para continuar con su lento y metódico trabajo de borrarme del cuadro familiar. Me di cuenta de que para mi madre, yo era un error en su narrativa. Ella quería ser la madre del triunfador, del hijo carismático y popular. Mi existencia, mi trabajo como analista financiera, un trabajo estable, complejo y bien pagado, pero sin el glamour superficial que ella valoraba, era una nota discordante en su sinfonía de apariencias. Yo era la prueba de que no todo en su vida era perfecto y brillante. Y por eso, tenía que minimizarme, reducirme a una sombra silenciosa sentada en una silla plegable. Javier ahora estaba contando cómo planeaba comprarse un coche deportivo con su nuevo sueldo. Mi padre asintió, finalmente levantando la vista para sonreírle a su hijo. Esa sonrisa, dirigida a Javier por algo tan trivial como un coche, fue más dolorosa que cualquier palabra. Terminé mi comida en silencio, sintiendo el peso de 30 años de invisibilidad. La comida, que olía tan bien, ahora sabía a ceniza en mi boca. Justo cuando una de mis primas comenzaba a recoger los platos de la cena, mi madre se puso de pie, golpeando suavemente su copa de vino con un cuchillo. El tintineo cristalino silenció las conversaciones dispersas. Era el momento que todos esperaban, el ritual anual que marcaba el clímax de la velada, el discurso de la matriarca. Se alisó el vestido rojo, carraspeó y nos examinó a todos con una sonrisa radiante que parecía ensayada frente a un espejo. Su mirada pasó por encima de mí, como si mi silla plegable y yo fuéramos parte del mobiliario. «Querida familia», comenzó, su voz empapada en ese tono empalagoso que usaba para las grandes ocasiones. «Qué alegría tenerlos a todos aquí esta Nochebuena, compartiendo y celebrando. Este ha sido un año de muchos desafíos, pero también de grandes bendiciones». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Y esta noche», continuó, levantando su copa un poco más alto, «quiero proponer un brindis muy especial. Quiero brindar por la luz de esta casa, por el pilar de nuestro futuro. Por la persona que realmente nos ha llenado de orgullo este año, y, si somos honestos, todos los años. Por el único de mis hijos que ha entendido lo que significa llevar nuestro apellido con honor y dignidad, por mi triunfador, mi rey, mi Javier». Las palabras cayeron en la habitación como martillazos. El único de mis hijos. No fue un desliz. Fue una declaración. Una sentencia. Al instante, la habitación estalló en aplausos. Todos los rostros se giraron hacia Javier, quien se puso de pie, sonriendo con esa arrogancia encantadora que también había perfeccionado. Hizo una pequeña reverencia, como un actor agradeciendo a su público devoto. En ese segundo, dejé de sentir. El dolor sordo que me había acompañado toda la noche se transformó en una claridad fría y afilada. Fue como si me hubieran sumergido en agua helada. Todo encajó, el folleto del apartamento, la nota de la inmobiliaria, la silla vacía, 30 años de ser la hija secundaria,
la nota a pie de página en la historia de mi propia familia. Esto no era un simple favoritismo. Era un plan. Era un borrado sistemático. Mi madre no solo me estaba ignorando, me estaba extirpando. Y yo, como una tonta, le traía flan de cajeta. La rabia que sentí no fue caliente ni explosiva. Fue una rabia tranquila, una certeza absoluta. Ya era suficiente. Lentamente, sin hacer ruido, me puse de pie. Las rodillas no me temblaban. Mi corazón latía con un ritmo fuerte y constante. Los aplausos se extinguieron al verme de pie. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi madre frunció el ceño, claramente molesta por mi interrupción de su momento perfecto. Miré directamente a Javier, que todavía sonreía, y luego a mi madre. Dejé que el silencio se asentara por un momento antes de hablar. «Felicidades, Javier», dije, mi voz sonando sorprendentemente clara y firme. Luego, giré mi cabeza hacia mi madre. «Y gracias, mamá». Ella me miró, confundida. «¿Gracias por qué?» «Gracias», repetí, paladeando cada sílaba, por decir finalmente con todas sus letras lo que siempre he sabido. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Las sonrisas se congelaron en los rostros de mis familiares. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. No iba a llorar. No iba a gritar. Simplemente me iba a ir. Iba a extirparme yo misma de sus vidas, ya que tanto se esforzaban en hacerlo. Estaba a 2 pasos de salir del comedor cuando una voz me detuvo en seco. «Espera, hija». No era la voz de mi madre. Era la voz de mi padre. Una voz que rara vez se alzaba, una voz que yo casi había olvidado cómo sonaba cuando no era para pedir la sal. Me detuve, pero no me di la vuelta. «Aún no has terminado», dijo Arturo, y en su tono había una fuerza que no le había escuchado en décadas. «Si van a brindar, que brinden con la verdad. Por favor, diles». Me giré lentamente. La expresión de mi padre no era de ira, sino de una resolución profunda y agotada. Era una mirada que me daba permiso. No, era más que eso. Era una señal. Una señal de que él sabía. Y de que la tiranía del silencio, su silencio, por fin, había terminado. El aire en el comedor se había vuelto pesado, casi irrespirable. Todos los ojos iban de mi padre a mí de vuelta, como si estuvieran presenciando un partido de tenis invisible. Mi madre miraba a mi padre con una incredulidad furiosa, como si un mueble hubiera empezado a hablar de repente. Javier, por primera vez en la noche, parecía incómodo, su sonrisa de niño dorado se había desvanecido. La mirada de mi padre me sostuvo. Era todo lo que necesitaba. Caminé de regreso hacia la mesa, pero no me senté. Me quedé de pie, en un lugar neutral entre mi antigua silla plegable y la cabecera donde mi padre se erigía como una nueva fuerza. «Quieren brindar por el trabajo de Javier en Prestige Marketing, ¿verdad?», comencé, mi voz tranquila, casi conversacional. La agencia más cotizada de la ciudad, la que supuestamente no estaba contratando a nadie. Suena impresionante. Hice una pausa, mirando a mi hermano. Es una gran historia. Lástima que no sea la suya. ¿De qué estás hablando, Ximena?, espetó mi madre. No empieces con tus celos y tus dramas. Ignoré su interrupción. Saqué mi teléfono del bolsillo, un gesto que pareció desconcertar a todos. Con movimientos deliberados, lo desbloqueé y abrí mi correo electrónico. «Verán», continué, mientras buscaba en mis archivos, «Javier tiene razón en una cosa. La agencia tenía las contrataciones congeladas. Lo que él no les ha contado es por qué hicieron una excepción con él.
Levanté la vista del teléfono y miré a todos. Porque yo se lo pedí a la asistente personal del director general. Una mujer a la que, hace un par de años, ayudé a desenmascarar un fraude contable en su anterior empresa, evitándole un problema legal muy serio. Me debía un favor. Uno grande. Y lo usé para él. Mentirosa, gritó mi madre. No he terminado, dije con frialdad. Giré la pantalla de mi teléfono hacia ellos. Aquí está el currículum que Javier les mandó. Y aquí, deslicé el dedo por la pantalla, está el borrador que yo le escribí desde cero, porque grandes habilidades sociales y proactivo no son exactamente competencias profesionales, Javier. Aquí están los correos que intercambié con mi contacto. Y aquí, el guión de preguntas y respuestas que preparé para él y que estudiamos juntos durante 3 noches seguidas, porque él ni siquiera sabía lo que era un KPI. Acerqué el teléfono a Javier. ¿Quieres leerlo en voz alta, hermanito, o prefieres que lo haga yo? Javier se quedó pálido como el mantel. Tragó saliva, incapaz de mirarme a los ojos. Bueno, tú me ayudaste un poco, pero la entrevista la hice yo, balbuceó. Sí, la hiciste, lo corté en seco. Después de que yo te diera el guión de cada palabra que tenías que decir. No conseguiste ese trabajo. Te lo serví en bandeja de plata, envuelto para regalo. Y nunca pedí nada a cambio. Ni siquiera las gracias. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. A esto se le llama en mi mundo, tener los recibos. Y yo siempre guardo mis recibos. El silencio que se instaló fue diferente al anterior. Ya no era incómodo, era acusador. Mi tío Ricardo carraspeó y se sirvió más vino. Brenda miraba fijamente su plato como si contuviera los secretos del universo. Varios de mis primos se negaban a levantar la vista. La fachada perfecta de la familia Carson se estaba resquebrajando en tiempo real, y todos estaban viendo las feas grietas que había debajo. Mi madre me miraba con un odio puro. No por la mentira que había expuesto, sino por haber arruinado su perfecta velada, por haber manchado el retrato de su hijo perfecto. Para ella, la verdad era un inconveniente, una grosería. Y yo acababa de cometer la peor de todas. La habitación seguía sumida en ese silencio denso, cargado de verdades no dichas. Podía haberme detenido ahí. Podría haber dejado que la revelación sobre el trabajo de Javier se asentara, que la vergüenza hiciera su trabajo. Pero la mirada de odio de mi madre me dijo que no había entendido nada. Para ella, yo solo había cometido un acto de envidia. Necesitaba que entendiera que esto iba mucho más allá. Pero mi mayor contribución a la brillantez de Javier no fue conseguirle un trabajo que no merecía, continué, mi voz aún firme, pero ahora teñida de un cansancio acumulado durante años. Fue evitar que todos ustedes, que ahora mismo me miran como si yo fuera la villana, terminaran en la calle. Mi padre asintió levemente, dándome la fuerza para continuar. Mamá, dije, dirigiéndome directamente a ella. ¿Recuerdas el año pasado, cuando la casa estuvo a punto de entrar en ejecución hipotecaria? ¿Recuerdas ese pequeño problema financiero del que nunca quisiste hablar? La cara de mi madre perdió el poco color que le quedaba. Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando descubrí que ese pequeño problema era una deuda de 150,000 pesos con un prestamista de mala muerte. Un usurero que cobra intereses criminales y que estaba a 2 semanas de quedarse con esta casa. Hice un gesto abarcando el comedor. Esta casa que mi padre construyó con sus propias manos. El hogar donde, se supone, crecimos. La miré fijamente. Les dijiste a todos que fue un milagro. Que rezaste mucho y Dios solucionó el problema. Recuerdo que hasta encendiste una veladora a San Judas Tadeo. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. No fue un milagro, mamá.
ni fue San Judas. Fui yo. Yo pagué esa deuda. Usé la mitad de los ahorros de toda mi vida. El dinero que había guardado durante 10 años, viviendo de forma austera, sin lujos, sin coches deportivos, para mi futuro. Lo transferí todo en silencio, para que papá no tuviera el disgusto, para que la familia no sufriera la humillación. Y lo hice, añadí, bajando la voz, sabiendo perfectamente que esa deuda no era un problema financiero de la familia. Era una deuda que tú tomaste, a espaldas de papá, para financiar otra de las ideas de negocio de Javier. Una aplicación para calificar memes que, sorprendentemente, fracasó. Eso es una mentira, gritó Marta, poniéndose de pie de un salto. Su voz era aguda, desesperada. No sabes de lo que hablas, siempre exagerando, siempre haciendo un drama de todo. Pero justo cuando las palabras salían de su boca, otra voz se unió a la conversación. Una voz suave, pero inquebrantable. Yo recuerdo que estabas muy apurada por dinero en esa época, Marta. Todos nos giramos. Era mi tía Elena. Estaba sentada muy derecha, mirando a mi madre sin parpadear. Recuerdo perfectamente, porque incluso me pediste un préstamo. Uno muy grande. Y tuve que decirte que no podía dártelo. La confirmación de mi tía fue como un disparo en la habitación. Destruyó la última pizca de credibilidad que le quedaba a mi madre. La dejó completamente expuesta, desnuda en su mentira. Marta se quedó boquiabierta, mirando a su cuñada como si la hubiera traicionado. Acorralada, humillada, hizo lo único que su mente retorcida pudo concebir, atacar. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en veneno, y me lanzó la pregunta más cruel, más absurda, más reveladora que jamás me habían hecho. Si tanto dinero tenías guardado, espetó, con la voz temblando de rabia, ¿por qué no le ayudaste a tu hermano con el enganche de su coche nuevo? Él sí que lo necesitaba, eso era una emergencia. El comentario fue tan monstruosamente ilógico que la habitación entera pareció contener la respiración. Varios de mis primos se miraron, incómodos. Brenda se encogió en su asiento. Y en ese preciso instante, lo entendí todo con una claridad dolorosa. No era que no me quisieran. No era que no me valoraran. Era algo mucho peor. Para mi madre, la fachada, la apariencia de éxito de su hijo, era tan fundamental, tan existencial, que la posibilidad de que él no tuviera un coche deportivo era una emergencia, más grave que la posibilidad real de que su marido perdiera su hogar. La miré, y por primera vez, no sentí rabia. Sentí una lástima inmensa y vacía. Estaba rota. Su brújula moral no estaba desviada, simplemente no existía. La pregunta absurda de mi madre sobre el coche de Javier quedó suspendida en el aire, tan pesada y tóxica que nadie se atrevió a tocarla. Incapaz de soportar el peso de las miradas acusadoras, Marta hizo lo que siempre hacía cuando perdía el control, huir. Murmuró algo ininteligible, se levantó bruscamente de la mesa y salió del comedor, subiendo las escaleras con pasos furiosos. Su salida fue la señal que todos esperaban. La cena había terminado oficialmente. Mis tíos y primos comenzaron a levantarse, inventando excusas repentinas. Ya es muy tarde, tenemos que viajar mañana temprano, los niños están cansados. Nadie me miraba a los ojos. Se despedían de mi padre con murmullos y palmadas incómodas en el hombro y salían de la casa como si escaparan de un incendio. Yo también necesitaba aire. Salí al patio trasero. El frío de la noche de diciembre me golpeó la cara, y fue un alivio. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, indiferentes a los pequeños y sórdidos dramas humanos que se desarrollaban debajo. Me abracé a mí misma, temblando, no de frío, sino de la adrenalina que comenzaba a abandonarme, dejándome hueca y agotada. Escuché la puerta del patio deslizarse y unos pasos detrás de mí. No necesité darme la vuelta para saber que era Javier.
Ximena, dijo en voz baja. No respondí. Seguí mirando las estrellas. Tienes que escucharme, insistió, su tono despojado de toda la arrogancia que había mostrado durante la cena. Ahora sonaba asustado. Me giré lentamente para encararlo. La débil luz del porche dibujaba sombras en su rostro, haciéndole parecer más joven e inseguro. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté, mi voz plana. Respiró hondo. Lo que dijiste, sobre el trabajo, es verdad. Yo, lo sabía. No al principio, pero escuché una llamada de mamá con tu contacto. Sabía que habías sido tú. Hizo una pausa. Y lo de la deuda, lo sospechaba. Pero me convenía no saber. Me convenía ser el hijo exitoso. Lo siento. De verdad que lo siento. Tus disculpas no cambian nada, respondí con frialdad. Lo sé, dijo rápidamente. Pero hay algo más. Algo que tienes que saber. Se acercó un paso más, bajando la voz como si temiera que las paredes pudieran oírle. Mamá, está loca. Está desesperada. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Tiene otra deuda, Ximena. Una mucho más grande. Su voz era un susurro aterrorizado. Y es por mi culpa. Me avaló en un negocio de criptomonedas con unos tipos muy peligrosos. Y todo salió mal. Perdimos todo. Ahora la están presionando, la están amenazando. Mi estómago se contrajo. La nota de la inmobiliaria. El folleto de los apartamentos de lujo. Por eso quiere vender la casa, continuó Javier, confirmando mis peores temores. Planea venderla rápido, a espaldas de papá, antes de que él se entere de esta nueva deuda. Piensa pagar a esa gente, quedarse con el resto y largarse. Piensa mudarse a Guadalajara, con la tía Sofía. Me miró, y en sus ojos vi por primera vez algo que no era egoísmo puro, era pánico. Me acabo de dar cuenta, Ximena. Ella no solo va a dejar a papá. Nos va a dejar a los dos con el problema. Si esos tipos no reciben su dinero, vendrán a por mí. Ella está tratando de salvarse a sí misma, y no le importa hundirnos a todos los demás. La confesión de Javier no era un acto de nobleza tardía. Era el acto de una rata que abandona un barco que se hunde. Había sido cómplice de mi madre mientras le beneficiaba, pero ahora que el fuego amenazaba con quemarlo a él también, venía a mí, la única persona que siempre había solucionado los problemas. Había traicionado a su aliada de toda la vida por puro y absoluto instinto de supervivencia. Y en medio de mi ira y mi asco, una parte de mí casi se rió de la ironía. El hijo dorado, el rey, venía a pedir ayuda a la hija invisible sentada en la silla plegable. Justo cuando estaba procesando la magnitud de la traición de mi madre, la puerta del patio se abrió de nuevo. Era mi padre. Llevaba su abrigo puesto, como si estuviera a punto de irse, pero su postura era firme, anclada al suelo. Nos miró a Javier y a mí bajo la luz pálida del porche. Entren, dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que yo no recordaba. Es hora de terminar esto. Todos juntos. Javier me miró, buscando mi aprobación. Asentí levemente. Lo que fuera que viniera a continuación, teníamos que enfrentarlo. Volvimos a entrar a un comedor que ahora parecía un campo de batalla después del armisticio. Los platos a medio comer, las servilletas arrugadas, las copas de vino abandonadas. Tía Elena seguía allí, sentada en silencio, una testigo leal. Y mi madre había bajado. Estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, mirándonos con desafío. Mi padre no le devolvió la mirada. Se dirigió a la cabecera de la mesa, el lugar que mi madre siempre reclamaba como su trono, y se quedó allí de pie. Durante 30 años,
He cometido muchos errores como esposo y como padre, comenzó, su voz resonando en la habitación silenciosa. Pero el mayor de todos fue mi silencio. Creí que evitando los conflictos mantenía la paz, pero lo único que hice fue permitir que la injusticia creciera en mi propia casa. Permití que el ruido de algunos ahogara la valía de otros. Permití que mi hija fuera borrada, cena tras cena, año tras año. Y por ese silencio, yo soy el principal responsable. Se giró hacia mí. Lo siento, Ximena. Siento haber tardado tanto en ver lo que estaba justo frente a mí. Luego, su mirada se endureció y se clavó en mi madre. ¿Creías que no me enteraría, Marta?, preguntó. ¿Creías que podías vender la casa que construimos juntos y simplemente desaparecer? Esta casa también es mía, espetó ella. Y haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. ¿Protegerla, o protegerte a ti misma?, replicó mi padre. Encontré los papeles del prestamista que escondiste en tu joyero, Marta. Y después, encontré la correspondencia del agente inmobiliario en el fondo del bote de la basura. No estabas protegiendo a nadie. Estabas planeando abandonarme. Estabas planeando huir. La cara de mi madre se contorsionó de rabia. Tú no entiendes nada. Oh, entiendo más de lo que crees, dijo mi padre con una calma aterradora. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobre de Manila. Lo dejó sobre la mesa con un sonido suave y definitivo. Dijo, sacando un documento doblado, es el poder notarial que firmaste hace un año, cuando refinanciamos la casa por la deuda que Ximena pagó. Mi madre lo miró, confundida. ¿Y qué? Era solo un trámite. Para ti era un trámite aburrido, corrigió mi padre. Nunca lees la letra pequeña, Marta. Me diste poder notarial amplio, general e irrevocable para actos de dominio sobre la propiedad. Pensaste que no importaba, porque estabas demasiado ocupada siendo la gran señora como para lidiar con el papeleo. Mi padre desdobló otro documento del sobre. Y usé ese poder. Después de que Ximena, nuestra hija, la que ignoramos, usara los ahorros de su vida para salvar nuestro hogar, fui con el notario. Usé el poder que tú me diste para hacer un pequeño cambio en la escritura de la propiedad. Levantó el documento para que todos lo vieran. Legalmente, esta casa ya no está solo a nuestro nombre. Ahora pertenece, en un 50%, a Ximena Carson. Y el otro 50% es mío. Tú ya no tienes ninguna autoridad para venderla. Se acabó el juego, Marta. Jaque mate. El colapso de mi madre fue total. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó sin aire. El color desapareció de su rostro, dejándolo de un tono grisáceo y ceroso. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en el sofá más cercano, no como alguien que se sienta, sino como un edificio que se derrumba sobre sus propios cimientos. Su arrogancia, su control, sus planes, todo se había convertido en polvo en cuestión de segundos, todo por un papel que ella, en su soberbia, nunca se había molestado en leer. Por primera vez en mi vida, mi madre había sido derrotada. Y no por gritos ni por dramas, sino por la ley, la lógica y el poder silencioso de la verdad. El silencio que siguió a la revelación de mi padre fue el silencio de un final. Era el silencio que queda después de que la tormenta ha arrasado con todo, dejando solo los escombros y la extraña calma de la devastación. Marta permaneció hundida en el sofá, una figura encogida y patética. No dijo una palabra más. Simplemente se levantó, tomó su bolso del perchero y caminó hacia la puerta principal. No miró a nadie. Al abrir la puerta, el aire frío de la noche entró, llevándose consigo los últimos vestigios de la familia que una vez fuimos. Y luego, se fue, desapareciendo en la oscuridad. Esta vez, nadie la siguió. Tía Elena fue la primera en moverse. Se acercó a mí,
y en lugar de decir algo, simplemente me abrazó. Fue un abrazo largo, firme, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían: te veo, te creo, estoy contigo. Le devolví el abrazo, sintiendo como un nudo que no sabía que tenía en la garganta comenzaba a disolverse. Ya era hora, sobrina, me susurró al oído. Estoy muy orgullosa de ti. Poco después, ella también se despidió, dejándonos a los tres, a mi padre, a Javier y a mí, solos en medio de las ruinas de nuestra Nochebuena. Lo que siguió no fue una gran reconciliación ni un torrente de disculpas. Fue algo mucho más real y torpe. Mi padre fue a la cocina y regresó con 3 vasos. Sirvió un poco de tequila en cada uno. Nos lo ofreció en silencio. Lo aceptamos. Nos quedamos allí de pie, bebiendo en un silencio que ya no era incómodo, sino reflexivo. Entonces, Javier hizo algo que me sorprendió. Comenzó a recoger los platos de la mesa. Sin que nadie se lo pidiera, sin aspavientos, sin buscar aprobación. Simplemente lo hizo, moviéndose con una lentitud y una deliberación que nunca le había visto. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero en el contexto de esa noche, se sentía monumental. Era un primer paso. Más tarde, cuando mi padre se había retirado a su estudio y yo estaba sentada en el sofá, mirando las luces moribundas del árbol, Javier se acercó con 2 tazas de café humeante. Me ofreció una. Lo arruiné todo, ¿verdad?, dijo en voz baja, sin mirarme, concentrado en el vapor que salía de su taza. No respondí. No espero que me perdones, continuó. Probablemente no lo merezco. Solo, quiero intentar empezar a ser el hermano que nunca fui. Estoy cansado de ser él. El personaje que mamá inventó. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo, pero me reconfortó. Lo miré, y por primera vez en años, no vi al príncipe mimado, al niño dorado. Vi a un hombre asustado y perdido, que se daba cuenta de que el trono en el que había estado sentado toda su vida era de cartón. Ya veremos, Javier, respondí suavemente. El tiempo lo dirá. No fue el perdón. No fue una absolución. Pero fue una puerta que dejé entreabierta, en lugar de cerrarla de un portazo. Y por ahora, era suficiente. A la mañana siguiente, desperté en mi propio apartamento. La luz del sol se filtraba por la ventana, y el aire se sentía limpio, ligero. Preparé mi desayuno, como cualquier otro día, pero algo dentro de mí había cambiado. Un peso que había llevado durante décadas simplemente ya no estaba. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de uno de mis primos, el que se había sentado más cerca de mí. Perdónanos, Ximena. Anoche todos estuvimos muy mal. Tenías razón en todo. Miré el mensaje durante un largo momento. Sentí la tentación de ignorarlo, de guardar rencor. Pero ese era el juego de mi madre, no el mío. Con los dedos firmes, escribí una respuesta corta. No pidan perdón. Sean mejores. Envié el mensaje y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tomé un bocado de mi tostada. La paz que sentí no venía de la victoria ni de la validación de los demás. Venía de algo mucho más profundo. Venía de haber reclamado mi propia voz, mi propia historia. Venía de la libertad. Y esa paz, finalmente, era toda mía.